Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al segundo día del quinto Congreso Internacional sobre Experiencias en la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, CIESPIS por sus siglas. Hoy es el segundo día, el 20 de octubre, y vamos a estar en una mesa muy interesante intitulada Recordar es volver a vivir. Para no quitar más tiempo a los ponentes, les presento la primera exposición titulada Memoria Viva, análisis de un archivo de patrimonio cultural inmaterial. Lo presenta Norelena Vázquez Terrazas. Ella es pasante de la licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. Agradezco mucho que se haya aceptado esta ponencia y pues espero que sea de su agrado. Bien, a manera de introducción, cabe decir que el proyecto Historia, Memoria y Expresiones del Patrimonio Cultural Inmaterial, a 500 años de la llegada de Occidente a la Tlaxcala prehispánica, mejor conocido como Proyecto 500 años, que está anclado al Centro INA de Tlaxcala, surge por una necesidad de documentar el patrimonio cultural inmaterial del Estado. Esto haciéndolo de la mano con el proyecto de salvaguardia del PCI, del Archivo de la Palabra, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Este proyecto sabe hacer muy bien este trabajo de documentación audiovisual, pues ya lleva 10 años trabajando en ello. Eh, pero esta vez, en este proyecto de 500 años, lo hace con una variante que se dedica a documentar la memoria y la historia, lo cual es un pasito más allá de lo que es la tradición oral, a la cual pues ya estaba sumamente familiarizado. El archivo de la palabra trabaja con la documentación audiovisual de expresiones de PCI de diferentes regiones de la República Mexicana. Esto se lleva a cabo llevándose en la cabeza a campo un cuadro de clasificación que fue autogenerado por el proyecto hace ya muchos años, pero que es sumamente flexible para incluir diferentes elementos que el trabajo de campo antropológico pues lo requiere, ¿no? En este mencionado cuadro de clasificación podemos encontrar elementos de tradición oral, organización social, saberes relacionados con el cosmos y la naturaleza, pensamientos mágicos religiosos, ceremonias, entre otras formas de expresar la forma viva, pues es decir, la cultura de las diferentes personas en las diferentes latitudes. En este sentido, el Archivo de la Palabra enriqueció su cuadro de clasificación con el que se trabaja constantemente, incluyendo los distintos niveles de memoria. Es decir, la forma de clasificarla y enriqueciéndose a sí mismo de una forma conceptual y metodológicamente hablando. Pero para esto sería muy necesario entender qué es memoria, o más bien cómo es que yo la estoy trabajando y yo la estoy entendiendo para poder hacer el análisis de este acervo. Bueno, la memoria es una forma más de expresar el patrimonio cultural y la historia de cada persona. Es un consenso de reconstrucción que es utilizado constantemente por el sujeto que la aporta. Es decir, la memoria es un marco, no es un contenido como tal, puesto que se compone de estrategias que dan orden y sentido a las experiencias pasadas, que son memorizadas y conservadas de tal forma que son sanadoras de inseguridades frente al pasado irrepetible. Es en este sentido que la memoria en sus diversos niveles, que ahorita los veremos, es un elemento de cohesión e identidad del sujeto o de un grupo extenso que se apoya en un pasado que se reconoce pero que tiene futuro incierto. De esta manera es que la memoria y la identidad están ligadas de tal manera que es indisoluble, ya que pues una forma de la, o sea, da forma y sentido a la otra y pues de vuelta. Para el archivo de la palabra, la memoria se puede clasificar en 5 niveles.
los cuales se entienden como círculos que concentran el uno al otro, pero que se van complejizando de tal manera que en ocasiones sí resulta algo complicado y difícil encontrar esos límites y esas diferencias entre cada uno. Se los menciono como del más sencillo, por así decirlo, el más básico, al uno más como complejo, aunque todos son complejos de alguna manera. Que es la memoria individual, la memoria común, la memoria colectiva, historia de vida y la memoria histórica. En este sentido, encontramos que la memoria individual es aquella que relata las experiencias personales. Una memoria común sería aquella que da cuenta de experiencias que son compartidas entre un mismo gremio, por ejemplo, los artesanos. La historia de vida, la memoria colectiva nos habla de hechos y sucesos dentro de grupos amplios, por ejemplo, un conflicto detonado por la construcción de una carretera entre dos localidades. La historia de vida, que se distancia de la memoria individual, aquí podemos encontrar como diversas dificultades, abarca sucesos que comprenden a un sinnúmero de personas o personajes que hacen referencia a un pasado remoto, pero que sí se tiene eh, gran claridad de quiénes son esos personajes que la están conformando. Por último, quizás para mí la memoria más complicada o más conflictiva sería la memoria histórica. Esta da cuenta de elementos de historia que un grupo sumamente amplio de personas pueden tener. No sé, un ejemplo. América fue descubierta por Cristóbal Colón. Yo sé que en una comunidad epistémica encontraríamos muchas inexactitudes y me podrían decir muchas cosas, pero este es un suceso que es entendido, interpretado y heredado por muchas personas en el sentido común. Ahora, es en este sentido donde yo encuentro que en el proyecto de 500 años, la significación y la resignificación no solo de la memoria, sino de la historia contada por ciertos miembros de la comunidad para exaltar aquello del patrimonio que le es importante. Es decir, que le es importante de su patrimonio, de su forma de vida. Ahora, los investigadores iniciales de este proyecto tenían por objetivo documentar la historia y la memoria histórica de estas expresiones de PCI, que son anclados a la colonia y a lo prehispánico. Entre estos documentos se pueden encontrar recetas de cocina como el pipián, el mole tlaxcalteca, bordados tradicionales, como el pepenado, por ejemplo, la producción artesanal de cerámica de Talavera, de San Pablo del Monte, tradiciones de bordado como el vestuario de la Virgen de la Caridad de Huamantla o los alfombrados de las fiestas de la misma localidad, la producción de campanas para los templos o la fiesta taurina traída por Occidente. Pero también en el acervo vamos a encontrar documentos con historias contadas, como el papel de la Malinche en la conquista, la historia de los niños mártires en Tlaxcala, que fueron parte fundamental para la evangelización, así como la relevancia de la zona de Tecuaque, Supango, ¿no? Es en este sentido de la memoria histórica donde yo quiero detener mi análisis, ya que se habla de una resignificación de acontecimientos plenamente históricos basados en fuentes documentales de primera mano, como lo son los códices o textos coloniales o crónicas. Como mencioné hace un momento, estos documentos están anclados a la identidad, así como a la memoria, puesto que, como dije, son inseparables el uno del otro. Pero si la memoria es el marco, como decía en un principio de mi definición, ¿qué es aquello que llena de sentido y significado a los relatos? En mi interpretación podría responder que el patrimonio cultural inmaterial, pues es lo que da cohesión, es decir, lo que denota de significados especiales a la misma memoria. Si el PCI se entiende como eso que genera identidad, que se transmite de generación en generación, que dota de ser y que dota de un deber ser a las comunidades, tenemos que hablar de cierta corporeidad, ¿no? Así es un término que saco de la filosofía. Entonces, una corporeidad de la memoria en sí preguntándome cuál es su forma, no solo mental, sino esa forma extramental que lo que está sosteniendo, pero que también lo está detonando para ser contado, atesorado, para ser transmitido de generación en generación. Eso que le está dando valor,
es decir, darle esa característica que lo hace ser en sí. Este acervo entonces es un conjunto documental que está significado y resignificado, resignificando la identidad de los portadores a partir de los elementos que son aprendidos por múltiples fuentes. La corporeidad de la memoria es, en este sentido, un concepto adaptable para entender el patrimonio, ya que hace tangibles las formas de la memoria en soportes materiales. Es ver a la cultura en su forma viva, en lo que se muestra extramentalmente, siendo esos soportes los detonadores de la historia de los tlaxcaltecas, que muestran sus expresiones y experiencias culturales, las cuales pues están ancladas a la conquista hace ya 500 años. A manera de ejemplo, aterrizando un poquito lo que he venido diciendo, ver terminada una pieza de cerámica de Talavera de San Pablo del Monte contiene en esa pieza no solo el conocimiento aprendido por generaciones de cómo se debe producir o los pasos que se deben de seguir para obtenerla, sino lo que contiene de forma extramental, materializando en un objeto toda la memoria que está atravesando los 5 niveles que les describí hace un momento, desde lo individual hasta lo histórico. Es en esto lo que está dando sentido y significado, pero que también está resignificando la experiencia, ya que cada uno de los portadores, en este ejemplo que hacen Talavera, están dando un sentido de apropiación de su propio patrimonio. A manera de conclusión, a partir de este breve análisis del contenido del acervo, se encuentra que los testimonios de los colaboradores hay una selección en su memoria histórica, la cual está atravesada por discursos oficialistas, interpretaciones puestas en la mesa por el siglo XIX de lo indígena y lo que debe ser lo indígena y lo colonial, o por aquellos sujetos que tienen estudios en estos temas de las localidades, me refiero como a cronistas o guías de turistas, o cualquier experto del lugar, arqueólogos también podrían ser, ¿no? Todo esto para dar un testimonio que después es atravesado por un proceso de selección, edición y catalogación por parte de los investigadores que formamos parte de este proyecto, lo cual significa y está resignificando otra vez, porque a través de este proceso de edición podemos seleccionar aquellos que se ve, que se va a un acervo audiovisual y que no, que va a ser puesto a disposición del público en general, ¿no? Esto da a conocer un pedacito de toda esa memoria viva que se transmite y entiende, por el cual se transmite y se está entendiendo el PCI de Tlaxcala. En suma, se analiza el acervo a partir de múltiples reinterpretaciones que se le da a los testimonios para llegar a los productos finales. Es en sí una hermenéutica colectiva de estos momentos en la historia que se engarzan a la cultura tlaxcalteca, dando una identidad en sí mismos. Es decir, son documentos de memoria que muestran su experiencia frente a las reinterpretaciones de lo prehispánico y colonial que están conformando la identidad, que están conformando la cultura, esa parte viva, que pueden dar sustento a pues, su propio patrimonio. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Nora Elena. Y como dice siempre, ante cuestiones académicas, pues hay que empezar primero con las definiciones. Y creo que eso es importante, ¿no? Para los conceptos de patrimonio y ligados a las convenciones que lanza la UNESCO, ¿no? Para regir y definir a qué nos estamos refiriendo y a la salvaguarda del mismo. Bueno, si gustan ir poniendo sus preguntas o dudas para que al final les podamos decirle a los ponentes si nos sobra tiempo y para compartir cuestiones de un diálogo, de una discusión. Y bueno, para dar continuidad a la siguiente ponencia intitulada Mapas de mi barrio, la construcción de los espacios a partir de la memoria histórica. Nos lo va a impartir Alejandra Pérez Galicia. Ella es licenciada en turismo por la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional, maestra en Ciencias en Estudios Ambientales y de la Sustentabilidad, por el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, CIEMAT, del Instituto Politécnico Nacional,
doctora en Diseño y Estudios Urbanos por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Bueno, adelante, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, también muchas gracias por permitirme compartir con ustedes este proyecto. Y bueno, como bien lo mencionan, el título es Mapas de mi barrio, la construcción de los espacios a partir de la memoria histórica. Este es un proyecto que se realizó del 28 de octubre del 2019 al 20 de marzo del 2021 y el objetivo fue conocer la espacialidad de los pueblos originarios, así como la reconfiguración que han experimentado en la segunda mitad del siglo XX mediante un enfoque metodológico que cruza lo que es el espacio geográfico, la historia y la antropología. El área de estudio para este proyecto fueron justamente los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Y aquí quiero empezar por qué fue que los escogimos a ellos. Bueno, el problema en la Ciudad de México es que si bien la mayor parte de los pueblos y barrios originarios tienen un origen prehispánico, algunos son bastante más actuales, pero bueno, la mayoría son de origen prehispánico. A la fecha no hay un censo completo sobre cuántos pueblos y cuántos barrios hay, y mucho menos sabemos dónde se ubican. Aproximadamente hablamos de que hay un total de 140 pueblos, 74 barrios, pero la cifra oficial nos dice que son solo 48 pueblos. Esta está dada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y bueno, tenemos algunos autores que nos hablan incluso de 200 a 300 pueblos y barrios dentro de la ciudad. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, que en el 2001, con el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, nos dicen, ¿saben qué? La ciudad ya creció tanto que se perdieron los pueblos y barrios. Ya nada más tenemos estos 48 pueblos y barrios que están al sur, en lo que se conoce como el suelo de conservación de la Ciudad de México, y todos los demás pasan a ser parte de la zona urbana. Ya no tenemos más pueblos en esta parte. A la fecha, estos pueblos siguen peleando por su reconocimiento, por su visibilización dentro de la zona urbana. Los pueblos que están en suelo de conservación también están luchando por mantener sus espacios naturales, su territorio, y bueno, hasta la fecha seguimos en este estire y afloje. Oficialmente se reconocen como sujetos de derecho hasta el 2017 en la Constitución Política de la Ciudad de México, pero bueno, es reciente esta cuestión de que sean sujetos de derecho y todavía no hemos logrado que pase del discurso a la práctica. ¿Cuál era el objetivo, el objeto de estudio que tenemos aquí? Bueno, conocer la territorialidad de la cultura de estos pueblos y barrios originarios en tres cuestiones. Uno, el medio físico, que es la conservación ambiental, esto en los pueblos del sur, las actividades económicas que están ligadas con el territorio y la carga simbólica que hay en este espacio. El suelo de conservación no se protege solo por ser un espacio natural, sino por ser un espacio que también lleva parte de la memoria histórica, de la identidad de los pobladores y bueno, una serie de elementos que dan el nombre a estos pueblos y barrios. Por otro lado, tenemos las manifestaciones culturales con la apropiación del espacio simbólico, algunas festividades y la forma de vida tradicional. Y finalmente los conflictos funcionales, que son los conflictos viales, las denuncias que hay por contaminación de ruido y aire y las colonias de vecindados. Aquí, por ejemplo, en este último puse una foto que me gusta mucho, es de la fiesta de la flor más bella del ejido, aquí en la alcaldía Xochimilco. Es un evento que si bien pertenece al pueblo, también es promocionado y tiene la participación del gobierno. Y bueno, aquí vemos que están los famosos chinelos justo en uno de los cruces
más conflictivos de la alcaldía. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en este caso el tráfico se tuvo que detener porque iba pasando esta comitiva de la Flor Más Bella, y ahí es donde vemos que empiezan estos choques por quién puede usar el espacio público y para qué lo pueden usar. Y bueno, ¿qué cartografía usamos para esto? Generalmente cuando hablamos de usar cartografía en alguna investigación, nos vamos con las cuestiones ambientales, la cartografía para saber usos de suelo, biodiversidad, estos elementos un poquito más técnicos y no nos vamos tanto a la cuestión social. Entonces aquí sí usamos cartografía oficial, por supuesto, porque necesitamos tener también una base con la que contrastar. La cartografía que nos proporciona el INEGI, la de la Plataforma de Datos Abiertos de la Ciudad de México, y bueno, dentro de esta ya diferentes categorías como las colonias, el patrimonio que ya está catalogado, las zonas naturales y los usos de suelo económicos. Pero a esto le sumamos otros elementos que se trabajaron directamente con las comunidades, como cuáles, bueno, usamos una técnica que se llaman mapas narrativos, en la que íbamos con los vecinos, llegamos con hojas en blanco, algunos mapas ya hechos, y les pedimos que nos contaran cómo es su actividad cotidiana dentro de sus pueblos y barrios. ¿Cuál es el uso que hacen ellos día a día de sus espacios públicos? Las fiestas religiosas tienen un poder muy grande en estas comunidades. En esta foto vemos el cambio de la mayordomía del Niñopa en un 2 de febrero. Y vemos que pues la gente sale a las calles, ¿no? Se apropian de este espacio y ya tenemos, bueno, a nivel ciudad, a nivel gobierno se desconoce un poco cuándo son estas fechas. Hay una queja de que siempre se cierran las vialidades, pero vemos que no es que siempre se cierren, ¿no? Existe un calendario festivo, que en el caso de Xochimilco pues sí son más fiestas que días al año, pero están establecidas bien las fiestas, están establecidos bien los trayectos y la comunidad de hecho se organiza y pone algunas mantas donde avisa semanas o días previos al evento qué calles van a permanecer cerradas, durante cuántos días o en qué horario y a motivo de qué fiesta. Entonces aquí estaba el cambio de la mayordomía. Todo el mundo ya sabía que no se podía circular por esas calles en estos momentos. Aquí, además de esto, también les preguntábamos cuestiones como dónde hacen sus compras cotidianas, cuál es, por ejemplo, la ruta de las amas de casa o de las personas que están a cargo de los hogares, cómo es su recorrido desde su casa hacia dejar a los niños en la escuela, hacia el mercado, el recorrido de regreso, porque además las personas que permanecen más tiempo en estas actividades domésticas son quienes más conocen el territorio, a diferencia de los jóvenes o las personas que salen a trabajar y se van 7, 8 de la mañana de estos espacios para regresar 8, 9 de la noche, cuando ya terminó toda la vida comunitaria de este lugar. Estos mapas los complementamos también con cartografía cultural, donde si bien tomamos la cartografía del INAH y del INBA, donde nos dicen qué sitios ya están catalogados, qué sitios sí son reconocidos por sus características arquitectónicas como patrimonio, estamos integrando aquellos sitios que no están catalogados, pero que sí tienen un valor cultural e identitario para la población. Estos coincidieron en que eran, por ejemplo, una mayordomía muy importante, la casa donde fue una mayordomía muy importante, las casas de los personajes más representativos de las comunidades, como las personas que daban catecismo, los profesores de primaria, los médicos e incluso el cómo adaptaron los espacios de las vías públicas para estas funciones. En un barrio de Xochimilco, por ejemplo, hay una casa que si bien ya no pertenece al médico, el médico ya falleció,
se conservan unas banquitas que él puso en la fachada que funcionaban como el área de recepción. Entonces, la gente lo conserva porque hace memoria a que ese era el único médico que tenían ellos en su momento y era este el espacio que ocupaban para esperar su turno en la cita médica. Y finalmente integramos lo que, no es cierto, nos saltan dos. Integramos lo que es la cartografía del intangible, donde tenemos los mitos, las leyendas y cómo es que estos elementos influyen en el uso del espacio y en la marcación de los límites territoriales. Aquí también tenemos cuestiones bastante importantes que nos dicen que, por ejemplo, los altares, muchos de ellos se establecieron donde había mayor aparición de nahuales, de la llorona, el charro negro, todos estos elementos que son parte de los mitos y leyendas de la Ciudad de México. Y bueno, veíamos que también marcaban el límite. Las expansiones urbanas se iban marcando temporalmente y justo donde existía esta frontera estaba asociado con algún mito, alguna leyenda y por tanto se recurría a alguna figura religiosa para poner como una protección en este límite. Hay otras cuestiones como el hecho de que el inicio y el final de los barrios están marcados por arcos de las mayordomías y estos límites encontramos que chocaban con los límites que están establecidos oficialmente por el Instituto Electoral de la Ciudad de México y por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que nos decían, no, el límite es en la esquina, no puede ser a mitad de calle, el límite es a 2 cuadras, no donde tú lo estás marcando, pero bueno, aquí los pobladores saben que el límite siempre ha sido donde está su arco y de hecho a partir de ahí cuentan por qué es que tenemos estos elementos. Y finalmente recurrimos a la cartografía histórica. Aquí también hicimos uso de la cartografía oficial, la que encontramos en la Mapoteca Manuel Orozco Iberra, y la complementamos con la memoria oral, con los documentos históricos, fotografías, muchos elementos que conserva el pueblo al interior y el apoyo de cronistas y de los pobladores de mayor edad, que son quienes, bueno, incluso en algunos casos ni tan mayores de edad, personas entre 40 y 50 años que todavía les tocó la transformación de sus pueblos en elementos urbanos y bueno, nos narraban, ¿no? Por ejemplo, este es en el Canal de la Viga, como antes pasaba, y esto fue todavía hace un siglo, más o menos un siglo, cómo todavía pasaba el canal y ahora es una avenida. Y bueno, ¿qué hicimos con esto? Como les comentaba, los aplicamos en los pueblos y los barrios. Les pedimos a la gente que nos contara y que nos ayudara a ubicar. Y al final hicimos algunos mapas. Este es un mapa del barrio de Caltongo, en Xochimilco. Y, por ejemplo, aquí en esta, bueno, tenemos marcados cómo fueron creciendo. Estos eran los límites originales del pueblo. Aquí está el arco de entrada de la mayordomía, su embarcadero, la iglesia y hasta aquí llegaba. Empieza una expansión entre los 40 y los 60 por los propios hijos de los pobladores originarios y se recorren este espacio. Aquí tenemos marcada una leyenda que es muy común hasta la fecha, que es la de la curva, en donde nos dice que hay algún ser mítico, algunos dicen que es la Llorona, otros el Toro de la Laguna, pero es una curva casi imperceptible para los autos y eso ha ocasionado muchos accidentes en este espacio. No se puede cerrar esa curva porque es entrada para los productores de flores de la zona y bueno, siempre que sucede un accidente ahí, lo atribuyen a este ser fantástico. Y bueno, así vamos viendo que hay muchos elementos. Nos dimos cuenta de que no hay una coincidencia, como les decía, entre los límites oficiales y los límites que reconocen los pobladores, lo cual nos marca áreas de atención, sobre todo en la cuestión de presupuestos participativos y toma de decisiones. Y bueno, finalmente cierro con por qué fue importante para nosotros recuperar estas historias. Bueno, la propuesta en sí es para integrar a través de participación ciudadana
todos estos elementos en la planeación urbana para actualizar los catálogos patrimoniales e integrar catálogos de lo intangible y de lo identitario, implementar planes y programas específicos diseñados para cada pueblo. Nosotros trabajamos 9 pueblos y barrios, entonces vimos que cada uno tenía una necesidad diferente, e implementar cuestiones de conocimiento comunitario, compartir todo lo que saben los pobladores. En muchos pueblos nos decían, aquí no hay un cronista oficial porque todos los señores mayores son cronistas, todos saben la historia y todos te pueden contar la historia de su calle. Todos hemos participado de algún modo en la historia de nuestro pueblo y entonces todos la podemos contar. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y dejo de compartir pantalla. Muchas gracias. Pues agradecemos a las dos ponentes anteriores que se hayan ajustado al tiempo y obviamente esta relevancia sobre la memoria histórica y la reapropiación o la reconfiguración hacia los espacios, ¿no? Del mundo prehispánico hacia el mundo colonial y cómo lo vemos actualmente. Bueno, y continuamos con nuestra siguiente ponencia. Los vuelvo a invitar por si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo pueden poner en el chat y al final se los hago saber a las ponentes. Ellos son Evangélica Guerra Ábalos y Santiago Rabelero. Ellos nos van a presentar la ponencia Encuentro con las raíces culturales de los artesanos indígenas migrantes radicados en Guadalajara, Jalisco, México, a través de sus historias de vida. Evangélica Guerra es gestora cultural y profesora investigadora del Departamento de Turismo, Recreación y Servicio en la Universidad de Guadalajara. Santiago Rabelero es promotor cultural, egresado de la licenciatura en Turismo de la Universidad de Guadalajara. Adelante, por favor. Claro, muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, se escucha bien ahí el audio y todo, ¿verdad? Perfecto. Ok. Pues antes que nada, un gusto saludarlos a todos. Qué placer estar aquí en esta mesa, pues con todos ustedes y que están, pues ahora sí que preocupados y ocupados, ¿no? Para rescatar todo lo que tenemos como patrimonio, ¿no? Pues como bien dijeron, mi nombre es Santiago, soy licenciado en turismo y pues nuestro tema es encuentro de raíces culturales. Va unado mucho con el tema que le pusieron a la mesa, que es recordar, volver a vivir, y pues justo en estos momentos, ¿no? Que pues nos han privado hasta cierto punto de tener cerca pues nuestro patrimonio, vivirlo y tenerlo, ¿no? Entonces, le das a la siguiente, por favor, Angie. Y pues bueno, nos recordó precisamente a cómo surgió este evento, porque lo transformamos como tal a un evento que lleva este nombre, con el interés de concientizar al visitante, al usuario y a los mismos locatarios de la importancia que tiene el patrimonio y la identidad de las comunidades indígenas. En este caso, el promover la cultura y las tradiciones artesanales de los pueblos indígenas que son migrantes y radican en la zona metropolitana de Guadalajara. Hablando exclusivamente de la comunidad otomí, purépecha, mazahua, mixteco, tzotzil, cental, por mencionar algunos que son los que conforman este grupo, que pues en sí salen de su lugar de origen con el fin de pues buscar una oportunidad y tener voz, ¿no? Pues ya sea propia o por medio de alguien. Sin embargo, nosotros como organización comunitaria, que es Laboratorio Escolé, nos surgió precisamente esta preocupación y pues nos ocupamos de darle este giro, de no solamente que el evento no fuera solamente el vender sus productos, ¿no? Sino el conocer todo lo que hay detrás de, y precisamente ese fue el fin, y se logró pues a gran escala que los de la comunidad
se sintieron cobijados para poder transmitir pues experiencias de vida, ¿no? Que el, el transmitir el por qué salieron de su lugar de origen y que la gente conociera de ellos fue lo que les motivó a eso y sin embargo, pues esto fue parte para poder transmitir dicho conocimiento, ¿no? Y comprendieran su lengua, sus costumbres, ver su mundo y ver pues todo lo que es la iconografía de por qué plasman esos colores en sus diseños, en ese arte que hacen, ¿no? Entonces, precisamente fue todo ese, el, el transmitir y comunicar eso, ¿no? Que surgió precisamente esa problemática, que a los lugares donde estas personas iban, simplemente el visitante pues compraba su artesanía. Sin embargo, nunca, y no me van a dejar mentir, nunca está como el por qué está ese costo, ¿saben? Porque no se sabe, no se pregunta más bien cuánto tiempo se lleva pues el realizar dicha artesanía, qué es lo que hay detrás de, entonces es prácticamente el fin que se logró con este evento, ¿no? Le das a la siguiente, por favor, Angie. Igual, para mantener en contexto, este evento surgió ya hace varios años, sin embargo, pues como todos sabemos, con todo el confinamiento, pues se pausó. Entonces, se trató de dar un seguimiento a eso y de hecho se está continuando para no dejar de lado y que pues tengan ese reconocimiento, ¿no? Que es lo que ellos buscan, un reconocimiento más allá de sus productos, sino de su identidad. Entonces, nosotros como organismo comunitario pudimos hacer enlace con organismo público y privado. Por ejemplo, en cuestión educativa con la Universidad de Guadalajara, quienes pues nos brindaron y nos permitieron realizar el evento en uno de los centros universitarios. De ahí en más, pues está Gobierno Zapopan, con una parte inclusiva, con una parte inclusiva en la que están dedicadas a, pues a resaltar, ¿no? La importancia de ellos y pues de ahí en más con otras instituciones, como ahí pues pueden ver también una agencia local de aquí de Jalisco, el cual yo soy codirector, enfocado precisamente a resaltar todos estos puntos y somos quienes ha tratado de dar continuidad a esto, ¿no? En pequeños grupos impartir el conocimiento, ya sea por parte de talleres, de conocer, por ejemplo, por medio de alguna cata, sus productos, la elaboración de alguno de sus artesanías. Entonces, en menor escala, porque pues debido a todo esto, ya no se han hecho los eventos de manera masiva, entonces se continúa de esta forma, ¿no? A la que sigue. El evento en sí consistió, aparte de obviamente vender sus productos, su enfoque fue precisamente el que la comunidad universitaria reconocieran el gran valor y la importancia que tienen estas comunidades. Por ejemplo, aquí pueden ver algunas imágenes. Se llevaron a cabo talleres de lengua, no con el fin de que aprendieran la lengua como tal, sino que aprendieran las palabras habituales que tenemos en nuestro día a día, desde quiero comer, desde quiero agua, palabras básicas, y que por parte de ellos impartieran y pues compartieran ese conocimiento y que ellos se dieran cuenta de lo difícil que es pues cada una de sus lenguas, ¿no? Entonces fue tal el impacto que tuvo que hasta los mismos chicos de la universidad pedían que el por qué no estaban este tipo de talleres, ya sea como materia optativa, pedían o se preguntaban el por qué no metían ese tipo de lenguas, ¿no? Entonces, creo que existe la parte interesada de la comunidad, en este caso, pues la universidad, eh, de pedir esto, ¿no? De conocer más. Sin embargo, siempre hay como ese límite o esa barrera que pues limita, ¿no? Entonces, ese fue como el gran alcance y el impacto que se tuvo.
a la que sigue. Y no solamente de lengua, sino también de sus artesanías. Por ejemplo, aquí como pueden ver, hubo un taller de elaboración de Ojo de Dios, en donde precisamente los asistentes comprendían el porqué de cada color, el porqué, la forma, el tiempo y la dedicación que se hace al estar, pues, ahora sí que bordando y enredando cada uno de estos hilos, y que diera como este formato. Entonces, ese es el trasfondo de cada una de estas, ¿no? La que sigue, por favor, Angie. En esta otra se aprecia cómo las mujeres de la comunidad estaban compartiendo su conocimiento con los asistentes para elaborar una simple pulsera que muchas veces nosotros vemos en algún puesto por parte de ellos, y es como que en cuanto la está vendiendo, ¿no? Y muchas veces es como que, ay, 20 pesos, uy, no, qué cara, y para lo que es, ¿no? Pero ese es el fin, como el conocer lo que hay detrás de, y se enfocó precisamente a eso. Ellas, o las personas que impartieron los talleres, lo hicieron con tal naturalidad que creo yo sí hay mucho potencial para que todo esto se pueda llegar desde un punto educativo, y que desde ahí pues empiece a reconocer todo esto que ellos solicitan, ¿no? Ese reconocimiento de identidad. En este otro fue un taller de cacao, en donde la persona que ven aquí es un representante de la comunidad Tzotzil, no, Otomí, perdón. Y es el cómo piden el permiso a la tierra y agradecen precisamente a ella los productos que nos brindan, ¿no? Y todo el ritual que tienen como para hacer un simple producto, en este caso agua de cacao, que tiene mucho trasfondo. Entonces, no sé si hay alguna otra foto por ahí, Angie, para que complemente esta. Ok, a la anterior, igual este es el complemento. Y sí, precisamente como hasta ese punto empezaba a tener un impacto importante. Sin embargo, a raíz de todo esto de la pandemia, ellos han tenido que sobrevivir. Y creo que adaptamos la palabra sobrevivir también nosotros, pero ellos creo que aún más la viven de esa manera, porque como bien pues sabemos, cerraron espacios para que se pudieran hacer ese tipo de eventos. Entonces, lo que tratamos nosotros es de hacerlo de manera más pequeña, pero sin perder el fin, sin perder ese fin de que los asistentes tengan ese reconocimiento y vean el gran valor que se le puede dar a cada uno de ellos, ¿no? Nos comentaban las personas del grupo de la comunidad que cuando nos obligaron pues ahora sí que encerrarnos en nuestras casas, ellos, pues es que se les cerraba el mundo, ¿no? Porque es cerrar espacios para ellos poder vender sus artesanías, sus productos y demás. Entonces nos comentaban que solamente una semana, semana y media fue lo que pudieron aguantar estar encerrados, y por propia, pues voluntad propia, salieron para poder tocar puertas y pedir desde una simple despensa, porque obviamente no tenían como para comer. Entonces, ¿cómo es posible que todo esto que afectó en todos los niveles, tanto a nivel político, social y cultural, vemos aquí que realmente no se les da esa importancia y no se les da ese lugar pues que merecen, ¿no? Entonces, creo que nos podemos extender un poquito más en cuestión de este tema, pero me gustaría que también mi colega Angélica Guerra pudiera también complementar a dicho tema, porque no, además de solamente ellos compartir el conocimiento, también se les pudo pues transmitir un poco de lo que ellos necesitaban, ¿no? Entonces, adelante. Muy buenas tardes a todos de nuevo. Para continuar con este tema, de hecho sí tuvimos una retribución. El proyecto, como explicaba Santiago,
fue una petición porque ellos necesitaban estos espacios para vender, pero en los diálogos preparatorios para el proyecto les hacía mención de que aparte de la venta, porque muchas veces las personas solo ven la artesanía, pero no a las personas que están detrás de la artesanía. Ni siquiera se preguntan cuál es tu nombre, de dónde eres, de dónde es esta artesanía. Simplemente hay una tendencia, la persona las comienza a usar. Y ellos estuvieron muy contentos con esta visión. Sabemos que se hace en diferentes lugares, pero la importancia de haberlo hecho en un centro universitario donde las juventudes han demostrado en diferentes ocasiones que son un tanto indiferentes al tema de la cultura, porque se trata de un centro económico administrativo y por observación directa a lo largo de los años se ha observado que en ciertas ocasiones tienden a menospreciar este tipo de proyectos. Y si no menosprecian, no causan su interés. Así es de que estábamos tratando también de lograr esta sensibilización, apoyando a la comunidad y que ellos también pudieran retribuir. Entonces fue un trueque. Así, de hecho, ellos mismos nos dijeron que íbamos a hacer un trueque, nos pareció muy bien, y para retribuirles a ellos con su amabilidad de estar ahí, más allá de vender los productos, de hacer los talleres, sí procuramos que, por supuesto, ellos tuvieran una entrada de dinero, ese era el objetivo, pero también les ofrecimos talleres de temas como empresa, como sociedad, como cultura, cómo hacer un logotipo, cosas que realmente les hacían falta. Lo hicimos con el apoyo del cuerpo académico Turismo, Recreación, Cultura y Gastronomía, que está en ese centro universitario precisamente de la Universidad de Guadalajara. Y estos encuentros nos llevaron precisamente a conocer sus historias de vida de una manera más directa. En algunos casos eran reuniones semiformales, en otros casos los invitamos para que fueran ponentes en paneles y ellos estuvieron muy contentos. Hicimos la documentación entonces de las primeras historias de vida, porque ahí nos han platicado sus realidades cotidianas, pero además todos los problemas, todas las problemáticas que tienen para continuar su labor artesanal antes y a partir de la pandemia. Esta documentación se sigue llevando a cabo, puesto que el colectivo se conforma por diferentes comunidades que mencionaba mi compañero. Y nada más para compartirles 4 ejemplos de manera lo más breve que sea posible. Aquí tenemos en la imagen a Angélica García Cortés, ella es mixteca y en sus historias de vida pensamos que era muy bueno compartirles a ustedes algo de lo que nos ha platicado al estar en Guadalajara, una gran ciudad, y al principio del proyecto lo que dijo fue que le daba mucho gusto saber que había gente interesada en conocerlos como pueblos originarios y saber de ellos como persona, ver no nada más el producto y luego querer saber el proceso en algunas ocasiones, por ejemplo en los talleres, sino acercarse a quién es la persona que contiene ese conocimiento. Ella nos mencionaba que coordina un grupo de mujeres oaxaqueñas que tuvo que salir de su ciudad y sobre todo más bien de su pueblito hace más de 20 años para buscar una vida digna porque no, decía ella, salimos de un pueblito donde nadie sabe si existimos, no hay carretera, no hay escuela, no hay algo de centro de salud. Mencionaba que estaban a unos 5 o 6 horas del municipio más cercano donde pudieran encontrar medicina y esa fue la razón por la que muchas personas, sobre todo mujeres, estuvieron muriendo por los embarazos que eran mal atendidos. Sí nos menciona que regresa cuando hay una fecha especial, además su familia sigue allá, pero al final también reflexiona que sus padres, cuando decidieron venir a Guadalajara, desde donde les estamos saludando, pensaron que la vida iba a ser muy buena. Ella incluso pensaba que iba a ser maravillosa, como un sueño, pero cuando llegaron a la ciudad se dieron cuenta de que todo se iba a complicar y fue peor. Sí había lo que ellos necesitaban en cuanto al insumo de medicinas, de escuelas y de alimentos, pero el problema era, ok, ahora está lo que yo necesito, pero ¿cómo lo pido si no hablo el castellano? Esa fue una de las primeras reflexiones que tuvo. En el caso de Esperanza Pérez Ruiz, quien es purépecha, hablaba que ella, al ser de Michoacán... Maestra, sí. Si lo puede ir resumiendo un poquito Sí, más, por favor. Por supuesto Gracias. que sí. Gracias. Sí.
hablaba que al ser de Michoacán tuvo que salir también por el sufrimiento de no tener ni agua, ni trabajo, ni nada. Y también el trato que recibían las mujeres debido al machismo. Mencionaba que a partir de los 8 años en su pueblo ninguna niña puede seguir hablando con nadie y ella soñaba con hablar con gente. Cuando le proponen venir a Guadalajara y acepta, pues no hablaba el español tan bien y ella aprendió de manera discriminatoria que era una india. Le preguntaban si era una huichola, que es una palabra despectiva para la comunidad wixárika, o que si era una María, y ella dijo, bueno, si me dicen que esto soy, entonces eso seré. Hasta que fue aprendiendo sola que tenía un derecho y que no podía ser discriminada. Y Miguel Díaz Carrillo Wixárika, él nos hablaba de cómo pudo salir de su comunidad porque se ganó una beca para estudiar en el extranjero, para estudiar en Estados Unidos, y justamente nos mencionaba de cómo su nombre en lengua originaria, que es Kamchikam, es el que le pusieron sus abuelos, quienes sueñan el nombre que tienen que llevar los nietos, y él reconoce que se siente orgulloso que la palabra wixárika y no huichol, que es una imposición, hace que él se autorreconozca en su lengua, en su vestimenta, en su cosmovisión. Y para terminar, Francisco Marciano Acevedo Lea, quien es mixteca, nos hablaba de cómo entrando ya en el tema de la gestión, tuvo que aprender porque lo hicieron coordinador de un colectivo de comunidad indígena. Entonces, él, después de estar hablando con gobierno, con empresa privada, con universidades, resulta que ya al vender su artesanía se preguntaba, pero ¿cómo le voy a poder poner precio? Ese es el problema ahora, ¿no? Decía, ¿cómo le pongo precio a un algo que yo hice por amor, que le puse el color porque representa mi cosmovisión? Entonces, ¿cómo le pongo precio a mi cultura? La reflexión es que sí es posible tejer unos lazos estrechos de hermandad, derribar esa barrera que marca la diferencia, sobre todo en una gran ciudad como Guadalajara, con diferencias sociales muy grandes, como sucede en muchos lugares, por supuesto, del país y del mundo, y también podemos hacer un mundo que sí sea un encuentro realmente. Y bueno, pues les agradecemos mucho por su atención. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, por cuestiones de tiempo, a veces pues da pena cortarles la inspiración, pero pues tenemos que ajustarnos al tiempo. Les agradezco mucho a cada uno de los ponentes. Abigail no se presentó, ¿verdad? La primera ponente, no, ¿verdad? Bueno, entonces pasamos ahora sí al diálogo, ya sea, los vuelvo a invitar a los que están presentes como asistentes, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ya se acumularon algunas. En el caso de Elena Vázquez, pregunta, dice que si le podrían proporcionar más bibliografía sobre el tema que usted habló. Y para Alejandra, la pregunta es, ¿cuánto tiempo duró su investigación? Dice, ¿esto se entrega a una mayordomía o algún centro comunitario? Y aquí tengo otra también para Alejandra. Dice, quisiera saber si cuentas con algunas referencias metodológicas para los mapas comunitarios. Nosotros en el pueblo originario de San Agustín de las Cuevas, en Tlalpan, hemos identificado también espacios relacionados con el uso del agua, que en la actualidad se encuentran en riesgo, mal utilizados o desaparecidos. Y queremos seguir sustentando su importancia para recuperar resumideros, tubos lábicos del Xitle, lavaderos, ciénegas, arroyos, construcciones, calles, por mencionar algunos. Gracias, Marta Flores Pacheco. No sé si quieran. Hay otra también para Santiago Rabelero y Evangélica Guerra. Preguntan, ¿qué recomendaciones podrían darnos a las personas que quisiéramos replicar su proyecto con nuestras comunidades indígenas? Entonces, si quieren dar ya paso a las preguntas y dar respuesta a ellas. Sí, claro, en el orden en el que presentamos. Por favor. Creo que primero era para Elena, ¿no?
Pues de bibliografía, pues sí, se la puedo mandar a la persona que la solicitó, pero básicamente es Avi Warburg, puso la teoría del Círculo de Hamburgo, la Escuela de Frankfurt, el Círculo de Viena, intentó adaptar esto a la forma de analizar el patrimonio. Conforme a la memoria, también Paul Carrillo o Joel Candú son los que se me vienen a la mente. Ok, muchas gracias. Y Alejandra, no sé si quiera responder, por favor. Bueno, el proyecto empezó en octubre, el 28 de octubre del 2019 y terminó en marzo de este año. Fue un proyecto que obtuvo recursos por parte de SECTEI. Y entonces, bueno, aquí sí tuvimos publicaciones. Las publicaciones se entregan a la Secretaría y aquí nosotros lo que hicimos fue la recomendación de que de ahí se pasara, en este caso la Secretaría tiene los pilares, que se mandara a los pilares y de todos modos las dejamos abiertas al público en la página de internet. Están en el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. Ahí se pueden consultar todas las publicaciones que resultaron. Y bueno, algo que nos benefició de la pandemia fue que todo el proceso tuvo que ser en línea y pudo ser un poco más abierto. Entonces los talleres, las entrevistas, todo lo hicimos en línea. Todo quedó grabado en YouTube. También ahí está cómo se trabajaron los talleres. Todo se puede consultar. Todo el proceso del proyecto se puede consultar en línea. Y bueno, para el caso de Tlalpan, ya le mandé mensaje a Marta con mi correo. Nos ponemos de acuerdo para poder compartir información y estar como que trabajando también con ustedes dentro de esto de las cartografías. Muchas gracias. Muy bien, Angélica y Santiago. Y ahorita a ver si al final nos da tiempo también para Héctor Leonel, que tiene alguna pregunta, alguna duda. Claro que sí. Realizar. Sí, con respecto a la duda de cómo se podría replicar este proyecto del encuentro de raíces culturales en otras comunidades indígenas, mis recomendaciones serían, primero, detectar una problemática real de la comunidad, pero que venga dicha por las propias comunidades, porque a veces nosotros desde fuera asumimos que ellos padecen de ciertas situaciones y puede ser que sí, lo tenemos por observación o por lógica, pero ellos mismos nos podrían decir qué requieren. En el caso que les compartimos, nos decían que necesitaban espacios para venta, necesitaban ganar dinero para comer inclusive con los talleres, pero que también querían aprender de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, cómo le pongo precio al producto, eso que mencionábamos, cómo mejoro mi español. Si yo ya estoy gestionando, ¿cómo hago para saber mejorar esta gestión cultural? Y en esas temáticas es que hemos estado aportando también nosotros los talleres. Por lo tanto, esa sería la primera recomendación, identificar qué necesitan ellos, estar en una continua y estrecha relación y también trabajar en redes. Definitivamente el trabajo colaborativo es el que puede llevar adelante un proyecto de este tipo. Sería quienes estén a cargo de echarlo a andar y de coordinarlo, de hacer todas las gestiones para apoyarlos. Ellos, pues, con sus conocimientos, pero ver quién también podría echar la mano para que el proyecto sea autosustentable. En este caso, no tiene fines de lucro, es más bien un proyecto de voluntariado. Por lo tanto, sí requerimos los auspicios de universidad, de gobierno e incluso los apoyos de las empresas privadas. Por lo tanto, trabajo en red y salir de ahí, ¿no? O sea, salir de la propia comunidad. Y otra cosa, ser siempre súper humildes cuando trabajamos con las comunidades, irles dando los espacios conforme ellos se sientan cómodos. Por ejemplo, al inicio, charlas eran muy pequeñas en cuanto a grupo, eran muy a baja escala en cuanto a asistentes. Y poco a poco ellos mismos decidieron que sí estaban de acuerdo en participar ya en paneles mayores. Y fue sorprendente porque recuerdo que cuando uno de los, precisamente Miguel, que nos decía que se ganó la beca y que estudió aviación y que regresó y estudió para ser licenciado. Entonces,
los chicos universitarios estaban muy sorprendidos. Es como si pensaran que, bueno, es que es un artesano, es un indígena migrante, ¿cómo va a tener una realidad diferente a la que yo estoy observando? Y eso fue algo que nos enseñó mucho a todos. También Francisco Marciano, que nos platicó que él después estaba estudiando ya gestión cultural en la licenciatura, y los chicos se voltearon, los chicos me refiero del centro universitario donde se llevó a cabo el proyecto por primera vez, volteaban y se veían en esta realidad de desconocer tanto de una persona y verla como el que te vende el producto. Eso es lo que sería mi recomendación. Muchas gracias. Héctor Leonel, si desea alguna pregunta que realizar. Sí, muy buenas tardes. Buenas noches ya. Mi pregunta es para Nora Elena Terrazas. ¿Cuál fue uno de los retos en la recopilación de memorias? Y la otra pregunta es, de tu experiencia personal, ¿qué consejo nos puedes dar apenas a los jóvenes que nunca hemos hecho un registro de vivencia etnográfica? Muchas gracias. Híjole, es una gran pregunta, retos. Pues trabajo de campo, mucho rapport con la gente, platicar de alguna manera, lograr confianza, lograr alianzas de alguna manera. O sea, eso es súper importante. Yo me he dedicado mucho más a la clasificación y a la organización del acervo, aunque he hecho menos trabajo de campo. He ejercido más, un poco más como historiadora, entonces ahí sí, quizás me falta más como antropóloga. Y experiencia, pues, aventarte a hablar, aventarte con la gente y aventar a irte a campo y pues experimentar. Básicamente eso es lo que yo recomendaría de alguna manera. Creo que todos nos vamos formando en campo de alguna manera, no veo de otra. Espero te sirva. Muchas gracias. Y respecto al caso de Guadalajara con la señora, bueno, con la última ponente que no recuerdo su nombre, Angélica Guerrero, creo, ¿no? Sí, Angélica Guerra. Aquí, perdón, disculpe. No hay problema. ¿Qué nos podría decir usted acerca sobre la hospitalidad en Guadalajara? Ya que nos comentaba usted que varios alumnos de la universidad, de varias universidades, no compaginaban con la idea de los talleres. ¿Se podría decir que es muy baja o es a causa de que no les toman mucha importancia a los pueblos originarios en respecto a las actividades que ellos realizan? Sí. ¿Qué me podría decir al respecto? Claro. La hospitalidad es alta en temas de certificaciones, en temas de capacitación. De hecho, yo soy profesora precisamente en la licenciatura en turismo de este centro universitario de la Universidad de Guadalajara, y hay muy buena capacitación y el grado de hospitalidad es alto porque se requiere mucho para darle respuesta al tipo de viajeros que se reciben, que son básicamente turistas por negocios y en menor grado el turismo por ocio. Hay también un porcentaje de turismo cultural. Sin embargo, retomando la pregunta tal cual, lo que sucede es que en general la ciudad ha tenido poco impulso también desde las instituciones públicas para el tema de la sensibilización cultural. Esto no significa que no haya suficientes actividades, sí hay, y hay también actividades de encuentro. De hecho, tan solo el apartado de PCI de la Secretaría de Cultura está haciendo una labor muy buena, trabajando también con este mismo grupo. En ocasiones hemos colaborado. No obstante, la mayor parte de la ciudadanía no se siente tan cercana. En este momento no te podría dar una cifra, no te podría dar un estudio, pero
exactamente el dato, es decir, la fuente, pero sí recuerdo que en algunos estudios empíricos que se han hecho, se ha descubierto que las personas prefieren, por supuesto, ir al cine o a una plaza comercial que a un evento cultural, que más de la mitad de la población de la ciudad no asiste a museos, no asiste a zonas arqueológicas, y creo que eso nos podría dar también un panorama de la situación, de la falta de cercanía, de la falta de empatía también con pueblos originarios. Cuando yo observé la reacción de estas juventudes ante la posibilidad de que una persona de una comunidad originaria tuviera sus carreras, su maestría, su doctorado, es sorprendente que a la gente le impacte algo así, pues debería de ser una situación normal y sobre todo entre universitarios. No obstante, es una respuesta positiva, porque no es una crítica negativa, al contrario, fue una sorpresa agradable, y eso también comienza a ser una conexión en cuanto al respeto de todo lo que se desconoce de estos lugares. Creo que en el país en general carecemos de esta sensibilización por la cultura. No nada más hablaría de la ciudad de Guadalajara, ni tampoco de Jalisco, porque en general, en todas las encuestas que se han hecho o estudios que se han hecho de hábitos de consumo cultural, esos son los resultados, que la gente consume poca cultura, y de ahí que los que estamos interesados pues en el tema de promoción tengamos todo este trabajo y estos valiosos encuentros, ¿no? Para poder aprender también de otras experiencias. Bueno, pues hay varias preguntas ya en el chat y bueno. Muchas gracias. Pues les agradecemos también a ustedes que debemos aprender como esta nueva interacción, ¿no? O sea, que lo podemos hacer en el chat y para hacerlo más rico, porque al fin y al cabo un investigador fortalece su estudio a través de las preguntas y las observaciones que hace el otro, ¿no? Bueno, antes de que haga yo la siguiente pregunta, yo nada más tengo un comentario para Alejandra. A mí sí me causó mucha curiosidad cuando hablaba sobre la curva fatídica. En la zona de Cholula hay una curva que le llaman la curva del Diablito, y hay una iglesia cercana a esa curva, y entonces la gente le llaman un idolito, es una escultura, una figurilla prehispánica muy pequeña, y está en una jaulita. Entonces cuenta la leyenda, ¿no?, que cuando es un travieso o se inquieta, sale y se asoma o cruza la curva. Entonces es fatídica también esa curva. Eso es muy curioso por las cuestiones prehispánicas, ¿no? Pero bueno, ya ven, yo creo que tenemos que cortar a las 7. Entonces, pues, si gustan, ahí en el chat también ahí están las preguntas, pero si gustan hacemos una última. Dice: me gustó mucho cómo están usando la promoción de las artesanías de los pueblos indígenas de Guadalajara como una forma de también promocionar la cultura. Mi pregunta es para Angélica y Santiago. A raíz de la pandemia, ¿hay un diagnóstico en la afectación que tuvieron y en qué salieron fortalecidos? Pregunta. Sí, estamos apenas comenzando un diagnóstico. Hemos hecho la misma metodología de la entrevista semiestructurada en este caso. Nos dijeron que les ha ido muy mal y ya comenzamos a hacer un diagnóstico pero sistematizado. Entonces, fortalecidos todavía no se sabe. Sin embargo, cuando tuvieron que salir a tocar las puertas, crearon nuevos convenios. Entonces, por ahí podemos ver que sí pudieron abrir puertas, que se atrevieron a tocar ante la necesidad y que en algunos casos se les abrieron. Pero lo que no se puede saber y asegurar es si esas puertas seguirán abiertas y si el apoyo seguirá ahora que estamos regresando a esta normalidad cada vez más aceleradamente, ¿no? Pero sí tuvieron una afectación económica muy fuerte en este caso, porque ellos venden en las calles por lo general, y entonces al no haber turismo, que acá en Guadalajara sí bajó muchísimo, entonces no pudieron vender nada realmente, y esa era la cuestión, que no había espacios para vender y comer por consecuencia.
Bueno, pues no sé, porque bueno, yo ayer estuve observando las transmisiones y hay un momento en que nos saca de la sala. Entonces no sé si a las 7 nos va a sacar de la sala, pero les digo, hay otras preguntas por si ustedes como ponentes les interesa, incluso comparten sus correos electrónicos, ¿no? Y hay comentarios, por ejemplo, en las cuestiones de las leyendas. También los felicitan por excelentes ponencias. Pedro Gómez, ¿no? Nos dice eso. Y pues les agradecen y les digo, les proporcionan diferentes correos. Les digo, no sé si la persona que nos apoya en el staff nos va a sacar a las 7 para ya ir cerrando y pues agradecerles a cada uno de los ponentes que fueron muy interesantes sus exposiciones y que colaboran a la comprensión de la documentación del patrimonio tan rico que hay en México. Y bueno, usted nos indica si cierro o nos da tiempo de hacer algún otro diálogo o se cierra hasta ahí la mesa. Quedan unos minutitos. La idea es que vuelvan otra vez a la sala principal para la siguiente actividad. Entonces, ¿solamente unos minutos o hasta ahí queda la grabación? Quizá nos da tiempo de una pregunta más si es que hay. ¿Una pregunta más? Bueno, no sé, a lo mejor antes que una pregunta, algo que quieran decir, los ponentes, algo que se les quedó en el tintero. ¿No? No. Porque decía aquí, en el caso de, les digo, hay diferentes correos ahí. Bueno, el que leo dice en las leyendas que en este caso se dan para las comunidades. Y en este caso, en el Estado de México, es interesante conocer cada una de ellas, desde las brujas, y explicaban que usaban algún tipo de figura religiosa, ¿no? Es como está incompleto el mensaje. Entonces, déjenme leer ya los últimos. Bueno, los felicitan, los y las felicitan, o las felicitan. Dice, en otra ponencia hablaban acerca de que la Profeco les ha impuesto precios a las artesanías. ¿Ha habido algún caso parecido? No que yo sepa, no nos han comentado al respecto. No, bueno, Pero, sí. pero es muy interesante la pregunta porque precisamente podemos retomar lo que comentaba Laura de enriquecer también nuestras propias investigaciones y esto nos hace reflexionar que es una muy pertinente pregunta y más ahora si ya han comenzado a hacer este tipo de prácticas. Gracias. Muchas gracias, maestra. Sí, les digo, bueno, al fin y al cabo se enriquece el diálogo, ¿no? Y pues les agradecemos, vuelvo a repetir, les agradecemos a cada uno de ustedes sus exposiciones, su tiempo compartido con cada uno de los asistentes, que fue muy nutrida la asistencia a esta sala y que siempre eso es importante, compartir y dialogar en este caso hacia estos congresos que son de diferentes lugares, ¿no? Y de diferentes perspectivas antropológicas, históricas, en aspectos turísticos. Entonces, cómo nos brindan todo este panorama hacia las problemáticas de los pueblos originarios de México. Si no hay nada más que agregar, pues cerramos la sala para que ya vayamos a la sala principal, ¿verdad? Así es. Y pues los invito, ya sabemos que pues no podemos pues aplaudir, pero pues, ¿cómo se llama? Muchas felicidades y ya ven que hasta abajo hay, ¿cómo se llama? Reacciones para que ustedes puedan expresar. Es un poco frío, pero un aplauso virtual, ¿eh? Pueden poner ahí sus expresiones, pero bueno. No debemos dejar de ser humanos. Claro. Muchas gracias. Saludos. Gracias, buenas noches.